Hoy vamos a sumergirnos en el profundo viaje espiritual de Siddhartha. Estamos hablando de un joven en la antigua India, en una búsqueda incansable por la iluminación. Esta historia, que se basa en la famosísima novela de Hermann Hesse, trata sobre algo fundamental, lo que significa encontrar un camino propio hacia la verdad. Y como veremos, es un camino que casi siempre se desvía de lo que se considera, de lo convencional. Y aquí empieza todo, con una paradoja bastante fuerte. Tenemos a un joven que, en apariencia, lo tiene absolutamente todo, pero por dentro siente un vacío espiritual enorme. Es una contradicción que, la verdad, lo está consumiendo. Miren, Siddhartha no es cualquiera. Es el hijo de un brahman. Es talentoso, respetado, admirado por todos. Pero, por dentro, hay una inquietud que no lo deja en paz. Empieza a crecer en él una sed espiritual que las tradiciones, los rituales, nada parece poder calmar. Y claro, esa inquietud lo lleva a cuestionarlo todo. Las enseñanzas de su padre, de los sabios, todo lo pone en duda. Se obsesiona con una idea: encontrar el Atman. ¿Qué es el Atman? Es esa esencia divina, el yo verdadero que está más allá de los pensamientos, del cuerpo. Y llega a una conclusión clave: esta verdad no se la pueden enseñar, no. Tiene que descubrirla él mismo, en lo más profundo de su ser. Así que, impulsado por esa sed, toma una decisión radical. Lo deja todo. Se va de casa y se une a los samanas. ¿Quiénes son ellos? Son un grupo de ascetas errantes que creen que la verdad se encuentra a través de la autonegación más extrema. Y por 3 largos años se dedica a esto. Intenta literalmente aniquilar su yo. ¿Cómo? A través del ayuno, del dolor, de la meditación constante. Aprende a escapar de su propio cuerpo, a fundirse con otras criaturas. Imaginen, desde una garza hasta un chacal muerto. Un camino bastante duro. Pero entonces, después de todo ese esfuerzo, llega a una revelación. Y es una revelación profunda. Se da cuenta de que todas estas prácticas no son más que un escape temporal. O sea, no son tan diferentes del vino que usa un borracho para olvidarse de todo, para adormecer los sentidos. Así que llega a esta conclusión: ambos caminos son, en el fondo, distracciones. No importa si es con meditación o con vino. Al final, uno siempre vuelve a ser el mismo, a sentir el mismo sufrimiento. No hay una eliminación real. Es básicamente un callejón sin salida. Justo en ese momento de duda, empiezan a correr rumores, historias sobre un tal Gautama, el Buda, un ser iluminado que, dicen, ha conquistado todo el sufrimiento. Así que Siddhartha y su amigo Govinda no lo piensan 2 veces y parten a buscarlo. Y cuando lo encuentran, ¡wow! Govinda queda totalmente cautivado por las enseñanzas del Buda, tanto que decide unirse a sus seguidores. Pero Siddhartha, aunque ve la paz en Gautama, reconoce al instante un problema fundamental. Con mucho respeto se acerca al Buda. Le dice: tus enseñanzas son sabias, no hay duda. Pero le señala lo que él ve como una falla. Le dice que el secreto de su iluminación, de la iluminación del propio Buda, es una experiencia tan personal que es intransferible. Simplemente no se puede explicar con palabras. Y es en ese momento que lo entiende. Tiene que seguir su propio camino, no el de nadie más. Así que con todo el dolor que eso implica, deja atrás a su amigo Govinda y al mismísimo Buda. Su nueva misión es clara: encontrar una verdad que sea solo suya. Y ahora sí, por primera vez en su vida, está completamente solo. Y en esa soledad, tiene una revelación tremenda. Se da cuenta de que toda su vida no ha sido más que una constante huida de sí mismo. Empieza a pensar: ¿y si todo este tiempo estuvo equivocado? ¿Y si el mundo no es un velo que hay que atravesar, sino que es la respuesta misma? En ese instante, deja de despreciar el mundo físico. Por primera vez realmente ve su belleza y toma una nueva decisión. Va a aprender del río, del bosque, de la vida, en lugar de seguir intentando escapar. Es un cambio de mentalidad total. El objetivo ya no es huir del mundo, todo lo contrario. Ahora quiere sumergirse de lleno en él, encontrar la sabiduría a través de la experiencia directa, aprender viviendo. Y con esta nueva filosofía, Siddhartha entra en la ciudad. Esto marca una fase completamente nueva en su viaje. ¿Qué es lo primero que hace? Busca a Kamala, una famosísima y bella cortesana, y le hace una petición bastante particular: que sea su maestra en el arte del amor. Y aquí es donde vemos algo interesante. Utiliza toda esa disciplina que aprendió como samana, ¿recuerdan? El ayuno, la espera, pero ahora la aplica para dominar el mundo material.
Con la ayuda de un comerciante llamado Kamaswami, se convierte en un hombre de negocios súper exitoso, muy rico. Pero a pesar de todo el placer y las riquezas, algo no encaja. Tanto él como Kamala se dan cuenta de que son muy parecidos. Ambos son expertos en jugar el juego del amor, pero son incapaces de amar de verdad. Es como si fueran simples espectadores de sus propias vidas. Y claro, los años pasan, y esa vida de placeres, de posesiones, poco a poco se va sintiendo más y más vacía. Empieza literalmente a envenenar el alma de Siddhartha. Toda esa disciplina espiritual que era su esencia, que lo definía, se empieza a pudrir. Es reemplazada por lo que el libro llama la enfermedad del alma, esa que parece afectar a los ricos. Y lo deja sintiéndose completamente vacío y, peor aún, asqueado de sí mismo. El punto de quiebre llega con un sueño. Sueña que su pajarito cantor, al que tanto quería, yace muerto en su jaula de oro. Al despertar, lo entiende todo. Ese pájaro es él, es su propia alma. Se da cuenta de que todo lo bueno que había dentro de él también se ha marchitado, ha muerto. Esa misma noche, sin pensarlo más, se va. Deja atrás su casa, toda su riqueza, su vida entera. Simplemente camina y vaga por el bosque hasta que llega a la orilla del río. Y ahí, lo único que puede contemplar es ponerle fin a todo su sufrimiento. Así que ahí está, de pie, al borde del agua. Totalmente quebrado, vacío por dentro, Siddhartha ha tocado fondo. Siente que el ciclo de su vida, una vida que ahora ve como inútil y sin sentido, por fin ha terminado, y que después de esto, no hay nada más. Hermann Hesse. El nombre seguro nos suena, un autor clásico, ¿no? Ganador del Nobel, falleció por allá en 1962. Pero aquí viene lo interesante. ¿Cómo es posible que años después de su muerte se convirtiera en un ícono para los hippies y toda la contracultura? Bueno, esa es justo la fascinante historia que vamos a desentrañar. Suena a una contradicción total, ¿cierto? Un novelista de otra época, un héroe para los jóvenes de los 60. Pero la respuesta, créanme, nos dice muchísimo. No solo sobre el propio Hesse, sino también sobre esas grietas profundas que empezaban a aparecer en la sociedad de esa época. A ver, por un lado tenemos al autor serio, al intelectual con su premio Nobel. Y por el otro, ¡pum!, la inspiración de una generación rebelde que hablaba de paz y amor. Parecen mundos opuestos, ¿verdad? Dos personas totalmente distintas. Pero no, son la misma. Y para entender cómo se conectan estos dos puntos, hay que retroceder, irnos hasta el principio de todo. Porque claro, el icono no salió de la nada, nació del hombre. Y la vida de ese hombre, bueno, fue desde el mismísimo comienzo una lucha, una batalla constante contra lo que se esperaba de él, contra toda forma de autoridad. Su juventud, de hecho, fue una cadena de intentos de escape. Lo meten en un seminario súper estricto para que siga la tradición familiar y se escapa. La presión fue tan, pero tan fuerte que lo llevó a una crisis terrible, a un intento de suicidio. Acabó internado. Incluso algo tan normal como un trabajo de mecánico, para él era como otra jaula, otro lugar del que tenía que huir. Y ojo con esto, porque es clave. Su propia madre llegó a escribir que tenía un espíritu orgulloso y una voluntad poderosa. O sea, ella veía que si él lograba canalizar toda esa intensidad, podía convertirse en algo noble y magnífico. Pero también le daba pánico pensar en lo que pasaría si no lo lograba. Vio en él desde que era un niño esa doble semilla, la de la grandeza y a la vez la de la autodestrucción. Pero ¿saben qué? Esa lucha interna tan brutal no acabó con él. Todo lo contrario, se convirtió en el motor de su vida. Dedicó su existencia entera a buscar herramientas, lo que fuera, para poder entenderse a sí mismo, para forjar su propio camino. Y aquí está el corazón de todo su trabajo, la búsqueda del yo. ¿Qué significa eso? Pues dejar atrás las máscaras, mandar a volar las expectativas de la sociedad y simplemente atreverse a descubrir quién es uno en realidad.
Un viaje que, y él lo sabía de primera mano, muchas veces es solitario y sí, bastante doloroso. Entonces, ¿de dónde sacó las respuestas? Pues de todos lados. Era como un alquimista de ideas. Mezcló la serenidad del budismo con la intensidad del psicoanálisis de Jung. Agarró la rebeldía de Nietzsche y la juntó con la emoción de los románticos alemanes. Al final, creó su propio sistema, una filosofía a su medida, única, para un individuo único. Y claro, sus grandes novelas son como los mapas de esa búsqueda. Siddhartha, por ejemplo, es el mapa del viaje espiritual. El lobo estepario es el mapa de esa batalla interna entre nuestro lado civilizado y nuestra bestia interior. Y Demian es casi un manual de instrucciones para cualquier joven rebelde que quiera romper con todo y encontrarse a sí mismo. Ok, perfecto. Con todo esto en mente, volvamos a la pregunta del millón. ¿Por qué los años 60? ¿Qué fue lo que vio toda esa generación en un escritor que, para ese entonces, ya había fallecido? Resulta que su rebeldía no era solo algo personal, también era política. Pensemos en esto. Cuando toda Alemania estaba sumida en la locura nacionalista de la Primera Guerra Mundial, él fue de los pocos que se atrevió a decir no. Y ese pacifismo le costó carísimo. Perdió amigos, reputación, lo tacharon de traidor en su propio país. Era literalmente una voz solitaria gritando contra la corriente. Y es aquí donde todas las piezas del rompecabezas encajan. Los jóvenes de los 60 se sentían exactamente así. Alienados, desconfiaban totalmente de la autoridad, buscaban algo más allá de lo establecido. Estaban viviendo los mismos conflictos que Hesse había puesto en papel 50 años antes. Para ellos, sus libros no eran simple ficción, eran guías, eran manuales de supervivencia para el alma. Pero cuidado, no cometamos el error de pensar que Hesse es solo cosa de los 60. El famoso Hesse Boom fue en realidad el momento en que el mundo por fin se puso al día con lo que él venía diciendo desde hacía décadas. Su verdadero legado es mucho, pero mucho más grande. Hablamos de más de 100 millones de copias de sus obras vendidas en todo el mundo. 100 millones. La cifra es impresionante y habla por sí sola. Nos deja claro que no estamos frente a un autor de nicho, sino ante un verdadero gigante de la literatura universal. Y no fue solo un éxito de ventas, La crítica también lo reconoció, y vaya de qué manera, con el premio Nobel. Pero quizá lo que mejor define su carácter es lo que hizo en los años 30. Cuando los nazis subieron al poder, él, desde su posición, usó su voz para defender públicamente a los autores judíos prohibidos. Ese mismo espíritu rebelde de su juventud se mantuvo intacto frente al fascismo. Un hombre con una integridad a prueba de todo. Y todo esto nos trae de vuelta al presente. La vida de Hesse fue en esencia una búsqueda casi desesperada por ser auténtico en un mundo que siempre le exigía ser otra cosa. Y quizá por eso, hoy, en nuestra era de redes sociales, de tanta presión por conformarse, por encajar en un molde, quizá por eso su mensaje no solo sigue vigente, es más necesario y urgente que nunca.